Bueno, vamos con la iglesia nuevamente, cuerpo de Cristo. Pues la iglesia es comunión de Jesús. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que lo siguen. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Un solo cuerpo. Los creyentes se hacen miembros del cuerpo, los creyentes que responden la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo. Cristo, cabeza de este cuerpo, es el principio de la creación y de la redención. Él nos une a la Pascua. Él provee a nuestro crecimiento. Cristo y la iglesia son, por lo tanto, el Cristo total. La iglesia es una en Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. La unidad de Cristo y la iglesia, cabeza y miembro del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. Ella es la esposa, la inmaculada del Cordero Inmaculado. Entonces, la iglesia, templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo a través de los carismas. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, de unidad en la diversidad y en la riqueza de sus dones y carismas. Los carismas se han de escoger con reconocimiento por el que lo recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es prácticamente inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque por eso se debe su unidad. El Padre, que es su origen o su fundador, que es el Hijo, y su alma, que es el Espíritu Santo. La unidad se expresa en la fe común, en el mismo culto que celebra la fe y el misterio de la comunión, pero la unidad no equivale a una uniformidad, sino que existe en relaciones diversas. Por lo tanto, la iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un espíritu orientado a una única esperanza, a cuyo término se separan todas las divisiones. La iglesia es santa. La fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien el Padre y con el Espíritu se proclama, Él solo santo, amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unión a sí mismo como su propio cuerpo, y lo llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La gloria es pues el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. Es santa tanto en su esencia y en sus acciones como en sus miembros, en cuanto que ella se expresa en el santo y es santificado. La fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. Los cristianos son santos porque Dios es santo. Cuanto la iglesia es santa, Dios Santísimo es su autor, Dios se entregó por ella para santificarla. El Espíritu de Santidad la vivifica, aunque comprenda a pecadores. A ella es maculatis inmaculada, aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad, en María es ya la enteramente santa. La iglesia es católica. La palabra católica viene del griego, que significa todo o significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. En cuanto Cristo está presente en ella, allí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica, según San Ignacio de Antioquía. En cuanto ha sido enviado por Cristo en misión a todo el género humano, todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así cumpla el designio de Dios,
que al principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. La catolicidad hace a la Iglesia intrínsecamente dinámica, abierta, expansiva, comunicativa, integrándola desde la conciencia de fidelidad a su propia identidad. La Iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos, es por su propia naturaleza misionera. Apostólica. Tiene un triple sentido, porque fue edificada y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, porque guarda y transmite las enseñanzas de los apóstoles, porque sigue enseñando santificada y dirigida por los apóstoles. La misión de los apóstoles será sus enviados, es lo que significa la palabra griega apostoloi. En ellos continúa su propia misión, como el Padre me envió, también yo os envío. ¿Sí? Aquí están los obispos, sucesores de los apóstoles. El apostolado de la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y vida con su origen. La Iglesia es apostólica, está edificada sobre sólidos cimientos, los 12 apóstoles del Cordero, es indestructible, se mantiene infaliblemente en la vida, en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el colegio de los obispos. Los fieles de Cristo, jerarquía, laicos y vida consagrada, que eso lo vamos a encontrar también prácticamente en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la constitución jerárquica de la Iglesia, también que la razón del ministerio eclesial, el colegio episcopal y su cabeza, prácticamente el Papa, la infalibilidad que se ejerce de dos modos, singularmente cuando el Papa habla ex cátedra y colegialmente los obispos reunidos en concilio ecuménico. Fuera de concilio los obispos coinciden en una sola verdad. La misión de enseñar, la misión de santificar y la misión de gobernar. ¿Sí? Los obispos con los presbíteros son colaboradores, tienen como el enunciar a todos el Evangelio de Dios. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdote, entonces particular en la Eucaristía, que es el mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros sus colaboradores. ¿Sí? Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particularmente que se les han confiado, no solo con sus proyectos, con sus consejos y con sus ejemplos, sino también con sus autoridades. Los fieles laicos, que nos va a hablar prácticamente quiénes son y cuál es su vida, su vocación de laicos, su participación y misión sacerdotal de Cristo, y también su participación en la misión profética, su participación en la misión real de Cristo, ¿sí? Porque ellos prácticamente cada uno está llamado a ser prácticamente ejercer la misión que Dios le ha encomendado a cada uno. Entonces aquí está en la vida consagrada, las vírgenes y las viudas consagradas, la vida religiosa, los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica y la consagración y misión. La vida consagrada a Dios se caracteriza por la profesión pública de los consejos evangélicos, de la pobreza, castidad y obediencia en un estado de vida establecido reconocido por la Iglesia prácticamente, ¿no? Otras reflexiones eclesiales. Entonces aquí ya como la Iglesia como sacramento de salvación, que lo vamos a encontrar en la Lumen Gentium, ¿no? La Iglesia es instrumento de redención universal. Cristo es el enviado del Padre y el único mediador. Cristo mediador envía a sus discípulos a transmitir la salvación. Los apóstoles tienen conciencia de haber sido enviados. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. El papel de María con relación a la Iglesia, inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente a la hora de la pasión. La bienaventurada Virgen avanzó
la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por su voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con el corazón de madre que llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, lo dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejerciendo su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Entonces, esta es mi exposición acerca de la eclesiología. Podemos hablar muchos aspectos más sobre la eclesiología, y lo importante es de que cómo prácticamente tiene la misión la Iglesia de continuar dando a conocer el Evangelio de Jesucristo, camino, verdad y vida. Este pues fue mi ponencia, aunque hubiese querido hablar un poco más sobre ella, pero dejo algunas ideas principales de lo que prácticamente, cómo inició prácticamente la Iglesia, especialmente lo que es la eclesiología. Y ahí prácticamente que ahora actualmente está con el Vaticano II, donde se ejerció mucho lo que es la Iglesia Católica y cuál es su misión y cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta como miembros de esa misma Iglesia que nos llama a seguir el Señor cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Dios lo bendiga a usted, profesor Guillermo, y entonces ahí le dejo mi ponencia. Dios lo bendiga.